A propósito, ¿cómo va a combatir José Antonio Meade la mala fama del PRI? Porque es la verdad, se arrastra un desprestigio de todos, pero más del PRI. Y si bien José Antonio Meade no milita en ese partido, pues sí compite por él y lo tiene que defender. Mira. Íbamos en su pick-up, se le ponchó la llanta. El Pato tenía la pierna rota, íbamos con Augusto Gómez Villanueva y al que le tocó empujar la pick-up es a mí. Ah, caray. Por lo que sí nos conocemos de hace mucho tiempo y me tocó empujar su pick-up. ¿Y eso lo podría hacer sentirse confiado en esta aspiración? Lo podía hacer. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Precandidato del PRI a presidente de la República, José Antonio Meade, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy contento de estar acá, de desearte a ti y a quien nos está escuchando un feliz año. ¿Ya conocí Aguascalientes? Ya lo conocía varias veces en mis diferentes, no solamente en mis diferentes espacios públicos, sino incluso privados. La abuela de mi esposa nació aquí en Aguascalientes, entonces hay raíces familiares, se le tiene aprecio, afecto, y hemos estado en el estado varias veces por razones personales y profesionales. ¿Qué le gusta de Aguascalientes? Bueno, a ver, empezando por la feria, por su gente, porque es un estado que representa lo que quisiéramos ver en el resto del país. Es un estado que crece, que genera inversión, que genera empleo. Es un estado que preserva sus espacios de seguridad y que tenemos que seguirlos preservando. Es un estadio de tradiciones, de afectos, con una clase política además con la que yo he trabajado mucho tiempo. José Antonio Meade, ¿conoce las necesidades de Aguascalientes? Mira, sí, en sus diferentes vertientes. Aquí estuvimos cuando era secretario de Desarrollo Social, nos tocó hacer trabajo con adultos mayores, nos tocó hacer trabajo en materia de educación, en materia de salud. Vemos algunos elementos en donde hay preocupación hoy, preocupación que tiene que ver desde el incremento en el nacimiento y en los embarazos adolescentes. Vemos preocupación en algunos indicadores de seguridad que muestran algún deterioro, extorsiones y secuestro fundamentalmente. Vemos un espacio de desaceleración que tenemos que cuidar, pero en términos generales vemos un estado que está creciendo bien, que está generando empleo, que en medio de una vecindad complicada sigue preservando su espacio de seguridad y vale la pena que sigamos trabajando para lograrlo y para cuidarlo. Sabemos que tiene retos en materia de agua, que tiene que fortalecer su comunicación interurbana. Hay espacios y una agenda que podemos desarrollar junto con Aguascalientes. En ese primer acercamiento como precandidato, ¿qué debe saber, qué debe esperar la gente de Aguascalientes en caso de que José Antonio Meade llegue a ser presidente de México? Diálogo, cercanía, un proyecto claro, responsabilidad, experiencia, certeza. En esta elección vamos a tener la posibilidad de escoger entre propuestas que sabemos que generan preocupación. Y cuando hay preocupación, la inversión sufre, y cuando la inversión sufre se pone en riesgo el empleo y la posibilidad de tener un rumbo cierto, un espacio de certidumbre. La certidumbre no la queremos por sí misma, la queremos porque trae consigo inversión y trae consigo empleo. Y un trabajo coordinado, un trabajo de cooperación para que los retos que tiene Aguascalientes los vayamos resolviendo juntos. Hoy Aguascalientes lo gobierna el PAN. ¿Eso será un problema? Yo he tenido una relación muy cercana de cooperación y de trabajo. La he tenido en lo general, la he tenido en lo particular con el gobernador Martín Orozco, a quien también le deseo feliz año. Y justamente estos 20 años de experiencia lo que acreditan es una capacidad de trabajar con todos y trabajar con todos para todos. A propósito, ¿cómo va a combatir José Antonio Meade la mala fama del PRI? Porque es la verdad, se arrastra un desprestigio de todos, pero más del PRI. Y si bien José Antonio Meade no milita en ese partido, pues sí compite por él y lo tiene que defender. Mira, yo creo que el tema que tocas es bien importante y lo dices bien. Es un tema en donde ha habido desconfianza respecto de todos los partidos, en donde ha habido distancia entre sociedad y gobierno, y es un problema y un reto que no solamente se da en México. Habiendo sido canciller, se veía ese reto en el resto del mundo, una distancia, un desencanto de la sociedad con su gobierno. Me parece que el PRI toma una decisión interesante, la decisión de abrirse, la decisión de oxigenar, la decisión de invitar a participar en un proceso como este a quien ha sido en su trayectoria partidista. Y en un reto que compartimos todos, el único que decidió enfrentarlo abriéndose fue el PRI. Eso ya muestra una señal de estar dispuesto a cambiar, de estar dispuesto a transformarse para poder seguir siendo actor de la transformación. ¿Y José Antonio Meade podría cambiar al PRI? Mira,
cada espacio que hemos tenido de diálogo compartido, y déjame dar un paso atrás, el primero que quiere un cambio es el militante priista. El militante priista con quien hoy vamos a dialogar es el que vive en su colonia, en su pueblo, es el que toca la puerta del vecino, el que sale a las calles y el primero que espera que el PRI encabece un cambio y una modificación, porque es el primero que se lleva el reclamo. Nos pasa a todos, los servidores públicos que nos están oyendo, no serán ajenos seguramente en esta Navidad, en estas fiestas, de haber tenido diálogos en la mesa familiar sobre estos temas. Y aquí vale la pena reivindicar a ambos, vale la pena reivindicar el servicio público y regresarle espacios de dignidad, y vale la pena reivindicar el trabajo del militante, ese que cada vez que va a un espacio familiar con su vecino en su calle recibe un reclamo y espera, no solamente que se dé un cambio, sino espera encabezarlo. ¿Qué papel está jugando el precandidato y seguramente candidato del PRI a la presidencia en la selección de candidatos locales a diputado federal, a senador? Mira, este es un espacio de definición que se da sobre todo en los órganos del partido, tanto los órganos del partido local como en los órganos del partido federal. ¿No lleva mano? No lleva mano. Nada. Son los procesos, son los diálogos, es la militancia, son las dirigencias, son las estructuras del partido. Tiene algunos conocidos aquí en Aguascalientes que están levantando la mano. Todos, y eso me parece muy bien, porque eso quiere decir que hay esperanza, que hay deseos de participación, que hay ánimo y certeza en que podemos ser una alternativa competitiva. Y Aguascalientes tiene una clase política conocida, una clase política con una gran experiencia, una clase política que ha tenido desempeños locales y hoy tiene desempeños nacionales muy relevantes. Por ejemplo, un Gabriel Arellano que se dice y se siente cercano a Mitt. A ver, déjame platicarte incluso qué tan cercano. Alguna vez hace muchos años, cuando fui director de Banrural, teníamos que cambiar Banrural. Banrural era un banco integrado por 13 bancos locales que perdía, para ubicarlo, más de 10,000 millones de pesos cada año, que tenía la flota aérea más grande del sector público después de la Fuerza Aérea. Y a mí me tocó venir aquí a Aguascalientes justamente para platicar con los productores del campo de Aguascalientes, entre los que estaba la familia Arellano. Me recogió su hermano, me recogió el Pato, íbamos en su pick-up, se le ponchó la llanta. El Pato tenía la pierna rota, íbamos con Augusto Gómez Villanueva y al que le tocó empujar la pick-up es a mí. Ah, caray. Por lo que sí nos conocemos de hace mucho tiempo y me tocó empujar su pick-up. ¿Y eso lo podría hacer sentirse confiado en esta aspiración? Lo podría hacerse sentir cercano, con afecto, a él como a muchos otros con quien tengo la oportunidad de haber sido amigo ya por muchos años. ¿Qué visión tiene José Antonio Mitt de la inseguridad? Porque el año que acaba de terminar con el PRI ya opacó a ese 2011 que pues era tan recordado por ser el más violento con el PAN, pero ahora pues ya cambió el peor momento. Mira, yo creo que cuando uno hace un ejercicio como el que implica una elección de reflexión de dónde estamos, de qué tenemos que cuidar y de qué tenemos que cambiar, tiene uno en autocrítica que reconocer que en el tema de seguridad tenemos que hacer las cosas diferentes. Es un tema que nos duele, que nos preocupa y en donde la principal función del gobierno, la primera, es darle certeza a la persona, es cuidar su integridad y cuidar su certeza. Ahí tenemos que hacer las cosas diferentes. ¿Qué implica hacer las cosas diferentes? Sí, exacto. Implica un cuidado con las armas. Tenemos que ponerle a las armas la misma atención que le ponemos a las drogas. Tenemos que cuidar que no haya dinero en manos de las organizaciones delincuenciales y así Hacienda tiene que jugar un papel mayor del que ha venido jugando y para eso se ha venido preparando. Tenemos que cambiar nuestro marco jurídico para que tengamos un mejor espacio de cooperación. Te lo pongo en perspectiva. Hoy tenemos un marco jurídico en donde cada estado define sus delitos conforme a su fuero. Pero la verdad es que los delitos no reconocen frontera entre los estados. Tendríamos que movernos hacia un esquema en donde los delitos se definieran igual, se investigaran igual y fuera la forma como se comete el delito lo que determinara cuál es la autoridad que lo va a investigar y tenemos que tener más capacidad de hacer investigaciones contextualizadas. Ahora que se toca este tema me parece importante. ¿Qué opinión o qué postura tiene José Antonio Mitt ante la legalización de las drogas? Por ejemplo, acabamos de verlo en California, prácticamente se está abriendo el mercado de la marihuana más grande de Estados Unidos y quizá del mundo de forma legal. Mira, ahí somos parte nosotros de diferentes espacios convencionales en materia internacional. Y yo creo que México tiene que buscar mover e incidirse en el contexto y en el consenso internacional. México no puede desviarse, porque además así está obligado de lo que haga el resto del mundo. Tiene que participar en esos debates, tiene que motivarlos, tiene que empujarlos y una vez que los debates se vayan resolviendo, tiene que acatar lo que en materia
convencional se resuelve en las instancias globales. Siguiendo con el tema de la seguridad, seguramente ya lo escuchó, ya le platicó su equipo de prensa, parte de las declaraciones ayer de López Obrador, diciendo que en 3 años acaba con narco y con delincuencia. ¿José Antonio Meade lo podría hacer antes? Mira, yo creo que es absolutamente maniqueo y la gente que nos está escuchando lo sabe, el que le ponga un alto a un problema que hoy sigue retando a todas las autoridades del mundo y las ha retado por muchas décadas. Es un problema que tenemos que enfrentar distinto, que tenemos que encauzar de mejor manera, que tenemos que ir resolviendo de manera diferente. Pero frente a un reto global, en donde no hay una sola jurisdicción que lo haya podido erradicar, aun cuando hay muchas que han podido hacer un mejor trabajo que nosotros y de ellas también podemos aprender, pero esto tiene que ser un ejercicio donde las propuestas sean serias. ¿Diría que es una locura? Razonables. Yo creo que lo diría quien nos está escuchando. Cualquiera que tenga algún grado de conocimiento en el tema sabe que es un reto que tenemos, que tienen todas las jurisdicciones, que tenemos que enfrentar combinando políticas públicas en materia de salud, políticas públicas en materia de investigación, que tenemos que cambiar la forma como lo estamos enfrentando desde nuestro marco de ley, pero sabemos también que es un reto que su magnitud y por su persistencia no implica la posibilidad de que se abata, sí de que se disminuya sustancialmente, sí de que deje de ser un riesgo que nos genere violencia, pero no es un tema que vaya a desaparecer. ¿Amnistía? Es una terrible idea. A ver, lo que México pide hoy, lo que México clama, lo que escuchamos en cada espacio ya lo que tenemos es combate a la impunidad y una propuesta que tenga al centro la impunidad para quienes más han dañado el tejido social, para quienes nos han lastimado en lo más profundo de la familia, para quienes no se han tentado el corazón para acabar incluso con vidas, no puede ser más que el Estado de Derecho y no la impunidad lo que prive al centro de nuestras propuestas. Viendo el panorama amplio y objetivamente, hoy por hoy las encuestas ponen a José Antonio Meade en un tercer lugar, debajo de primero López Obrador y Morena, y luego Ricardo Anaya y el PAN. Y además con un problema pareciera difícil, que José Antonio Meade no es de todos conocido, incluso hasta el apellido podría ser un conflicto pronunciar para algunas personas. ¿Le va a alcanzar el tiempo? López Obrador no está demasiado lejos. Mira, me va a alcanzar y me va a sobrar. Y lo que tú apuntas, primero hay algunas que ubican en tercero, otros que ubican en segundo. De hecho, son las más ya las que ubican en segundo. Pero con independencia de eso, tú lo dices bien, la encuesta es una fotografía que nos da buenos elementos de análisis y nos dice, entre otras cosas, cómo se correlaciona el conocimiento con la intención de voto. Y lo que esas encuestas acreditan es que con un conocimiento relativamente bajo y con una campaña que apenas empieza, somos ya competitivos con campañas y con conocimientos que en algunos tiempos llevan décadas y en otros llevan ya varios años, y en este caso con un arranque de apenas unas semanas nos ubican ya en muchos casos en segundo y en una trayectoria no solamente ascendente, la única alternativa de hecho que está creciendo en términos de preferencia, sino en la certeza que el conocimiento traerá mayor intención de voto en tiempo suficiente, no solamente para alcanzar, sino para rebasar con amplitud. ¿Se puede gobernar con un 35, 40% de las preferencias, con más de la mitad de los mexicanos o no votando o votando por otro candidato? Mira, ahí hay un tema de nuevo que nos regresa a las encuestas y yo creo que debería de haber más preocupación en un candidato que conoce el 100% de la población y con el que simpatiza menos del 30%. Eso quiere decir que ya conociéndolo de lustros, que ya conociéndolo por décadas, que ya sabiendo cuál es su hambre de poder, que ya sabiendo cuál es la calidad de sus propuestas, más de 7 de cada 10 lo ven mal. Más de 7 de cada 10 no comulgan con él. ¿Sí? Eso quiere decir que hay una alternativa de este lado en un crecimiento mayor para generar un mayor espacio, no solamente de competitividad, sino de consenso. Y por eso es bien importante que la campaña se maneje con propuestas y que eso sea lo que se contraste, porque las propuestas se convierten en programa de gobierno y sabemos y se nos ha dicho, y eso es bien importante comentarlo aquí en Aguascalientes, no todas las propuestas son iguales y ya distintos analistas han señalado que atrás de algunas propuestas y que atrás de algunas alternativas hay incertidumbre y que la incertidumbre pone en riesgo la inversión y el empleo. ¿Habría algunos proyectos de Enrique Peña Nieto con los que rompería José Antonio Meade? Mira, yo creo que una de las tentaciones en las que caemos en cada elección es pretender que el país se reinvente cada 6 años.
que el país se destruya cada 6 años para volver a empezar. Yo creo que las elecciones deben dar oportunidad para que propongamos un cambio, pero con un punto de partida, y que hagamos 2 ejercicios. Un primer ejercicio autocrítico, en donde veamos qué no está funcionando. Aquí lo platicamos y hemos visto cómo en el tema de seguridad hay que hacer las cosas distintas, muy diferentes. Como en el tema de corrupción hay que hacerlo igual, distinto. Pero también en justicia hay que reconocer que sociedad y gobierno hemos logrado consensos importantes en temas que hay funcionado, y por lo tanto no podemos caer en la tentación de querer volver a empezar, como si el país se parara cada 6 años y volvieran a hacer. Hay un punto importante que está inundando los medios de contacto aquí en BI, por ejemplo el WhatsApp. Dentro de aquellas personas que sí conocen a José Antonio Meade, hay algunos que tienen este mal recuerdo de su último paso por la Secretaría de Hacienda, hace un año exactamente, con el infame gasolinazo. ¿Qué decir a quienes lo asocian con ese momento y con esa decisión? Mira, en ese momento dimos la cara, explicamos, salimos a ponderar qué es lo que había atrás de una decisión que no era de gobierno. México decidió hace ya varios años liberalizar el precio de la gasolina. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio de la gasolina, como el del frijol, como el de cualquier otro bien en la economía, se determine conforme a su costo, y que suba con el costo y que baje con el costo. Lo que se decidió es que desde el punto de vista de finanzas públicas no había manera de mantener artificialmente el precio de la gasolina ni caro ni barato. En México nos pasaba que cuando bajaba el precio de la gasolina y del petróleo en el resto del mundo nos volvíamos pobres, y por lo tanto aquí no lo bajábamos. Y cuando subía el precio de la gasolina, porque subía el precio del petróleo, usábamos ese dinero para mantenerlo artificialmente bajo. Hoy eso solamente lo hace Venezuela, Bielorrusia y Corea del Norte. México, por lo tanto, hoy tiene el precio de la gasolina que refleja su costo. Cuando el precio del petróleo sube, sube el precio de la gasolina. Cuando el precio del petróleo baja, baja el precio de la gasolina. Y en eso no hay una intervención de gobierno. Es un precio que, si bien pues está cargado de impuestos, hay mucho ahí que sí se puede hacer, más allá del dólar y del petróleo. El impuesto está fijo, de hecho está fijo por ley, y se ha venido modificando para así suavizar el impacto en la volatilidad que vemos en el precio de la gasolina. Pero es un bien que en todas partes del mundo tiene impuesto. Y de hecho, si nosotros vemos el impuesto que se cobra en México por la gasolina, si ubicamos los 196 países, prácticamente los 196 lo cobran, y el de México se ubica en el cuartil inferior. ¿Se podría prometer bajar ese impuesto y por lo tanto bajar el costo o no? No, yo creo que no. En México tenemos, como cualquier otra parte del mundo, diferentes fuentes de ingresos en lo fiscal: el impuesto sobre la renta, el IVA, los impuestos especiales sobre producción y servicios, dentro de los que están el de la gasolina. Cualquiera que proponga bajar uno tendría que explicar cómo lo va a compensar. Y lo que nosotros vemos en términos generales es que la utilización de este impuesto es amplia, es genérica, se da en países que van desde Nicaragua, Guatemala, El Salvador. En el continente el que lo tiene más alto es Uruguay, y por lo tanto cualquier esfuerzo que implique debilitar una de nuestras fuentes de ingresos tendría que venir acompañada de cómo se va a fortalecer aumentando otros. Y me parece que hoy México no está para que cambiemos nuestro marco tributario. Muy bien, pues yo le agradezco a José Antonio Meade este tiempo, su presencia hoy aquí en Radio BI, en Buenos Días Aguascalientes, es su casa. Ya nada más para cerrar, cuéntenos un poco de su agenda, qué va a estar haciendo hoy por Aguascalientes, en qué lugares, en qué momentos. Mira, la parte fundamental de la agenda, la parte además pública de la agenda, la razón de ser de estar aquí es platicar con la militancia que va a ir a la convención, que va a escoger al que va a ser el candidato. Por lo tanto, será un día de diálogo amplio en diferentes momentos y formatos con la militancia del partido, con quienes van a ir y con quienes van a acudir a la convención para escoger candidato. José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente, bienvenido, muchas gracias. Bien, amigos, pues ya vieron la entrevista que le hizo este joven periodista a José Antonio Meade, en el cual muchas respuestas que da no son lo que le preguntaba. Da respuestas hablando mucho, pero sin decir nada concreto. Déjenme sus comentarios, amigos. Me da mucho gusto compartirles esta información. José Antonio Meade anda en Aguascalientes. Y sin más, amigos, me despido de ustedes diciéndoles que recuerden siempre que el mejor juez que tendrá México serás tú en el 2018. Nos vemos en el próximo video. Bye.